Hola, buenos días. Yo soy la doctora Armengol Mónica, residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria de Salta Capital, y estoy con la doctora Kujarchik Romina, residente de primer año. Y en el Ateneo del día de hoy queríamos hablar sobre el manejo inicial de quemaduras en niños. Como objetivos nos planteamos identificar los distintos tipos de quemadura y su gravedad cuando se presentan en niños, definir la posibilidad de manejo ambulatorio o necesidad de hospitalización y presentar las medidas iniciales en el manejo del paciente pediátrico con quemaduras graves. Como bibliografía utilizamos el Manual de Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría del año 2020 de la Sociedad Argentina de Pediatría. Utilizamos un protocolo de quemaduras de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría del año 2019, normas de actuación en urgencia de la Sociedad Española de Medicina del año 2011 y el manejo de las infecciones en niños quemados del Hospital del Garrahan del año 2019. Bien, para iniciar primero definir que la quemadura es una lesión en la piel o en otro tejido orgánico que se va a producir por acción de agentes que pueden ser físicos, químicos y biológicos que inducen a la desnaturalización de las proteínas naturales implicadas en el tejido afectado. Como la intención de este Ateneo era hablar sobre las quemaduras en sí, los tipos de clasificación, esto solamente es para tener en cuenta la etiología en niños. El 85% de las quemaduras son por acción de agentes térmicos, ¿sí? El 65% de este 85% es por líquidos calientes, ¿sí? Estos agentes térmicos pueden ser ya sea contacto con sólidos o con líquidos calientes, suelen ser más frecuentes en los niños menores de 5 años y lo más frecuente es que sean por llama, puede ser también por inhalación de humo o sustancias y también en menor cantidad, pero es posible que sean por congelamiento, ¿sí? El segundo agente productor de quemaduras en niños son las eléctricas, que es un 3% de las causas, pero importante de esto es tener en cuenta que tienen mucha más alta morbimortalidad y que el porcentaje de la superficie corporal quemada superficial, o sea, que nosotros podemos ver, no es indicativo del daño real que producen, ¿sí? Estas quemaduras eléctricas pueden producir complicaciones como arritmias, tetania muscular, edema y disfunción renal. Por eso, si bien son en pequeño porcentaje según la casuística, es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. El resto del porcentaje de las quemaduras de las causas son químicas o por radiación. Químicas nos referimos a cáusticos o álcalis que por lo general se producen por ingestión de los productos de limpieza, ¿sí? O por contacto con los productos de limpieza. Los álcalis van a producir quemaduras más profundas y progresivas. Y sí, lo que hay que tener en cuenta con estas quemaduras es que tienen alta morbilidad funcional y estética, ¿sí? Y por radiación son las menos frecuentes, pero principalmente se pueden producir por radiación UV o por radiaciones ionizantes, ¿sí? Bien. Con respecto a la clasificación de las quemaduras, las podemos clasificar según la profundidad, según la extensión y según la localización, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos tres aspectos. Entonces, según la profundidad, vamos a hablar de las capas de la piel que estén afectadas en la quemadura. Y tenemos que pueden ser solamente epidérmicas, que vendrían a ser las quemaduras de primer grado, las denominadas de tipo A, ¿sí? O eritematosas. En este caso, estas quemaduras de primer grado se van a presentar con eritema, la coloración de la piel se va a ver rojiza y va a haber mucho dolor. O sea, el paciente va a tener una hiperalgesia. Después tenemos las dérmicas, que estas pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Estas vendrían a ser las quemaduras de segundo grado, ¿sí? La dérmica superficial es una quemadura de segundo grado, superficial, vendría a ser de tipo A, pero tiene ampollas o flictenas, ¿sí? Va a estar la ampolla sana,
el color va a ser de un rosado brillante y también el paciente va a tener mucho dolor. En la quemadura de segundo grado, pero profundo, esta es la de tipo AB, que ya la flictena puede estar rota, hay una escara intermedia. El signo de Nikolsky es cuando las capas superficiales de la piel se desprenden, ¿sí? Como escamas de los planos más profundos. Cuando hacemos una presión leve, ¿sí? Entonces, ya no vamos a ver la ampolla y esta piel va a estar desprendida, y el color puede llegar a ser más pálido o blanco y con dolor disminuido. El paciente igual siente dolor, pero en menor medida, ¿sí? Y ya después tenemos las quemaduras profundas de tercer grado que afectan toda la capa de la piel. En este sentido, sí, el aspecto clínico puede ser una escara y puede ser de color blanco completamente o negro incluso si es muy grande la afección, ¿sí? Y en este caso el paciente no va a sentir dolor. Entonces, este cuadrito se lo saqué del libro de emergencias de la Sociedad Argentina de Pediatría del año pasado. Así que para tener en cuenta, clasificarlas con respecto a la profundidad, entonces hay que tener en cuenta el aspecto clínico, el color y el dolor, ¿sí? Para definir si es de tipo A, tipo AB o tipo B, o también podemos hablar de primer grado, segundo grado o tercer grado según las capas que estén afectadas. Bien, y acá eran los ejemplos. Digamos, la primera foto vemos que es una quemadura eritematosa, probablemente mucho dolor, nada más, sí, pero no hay exudado. En la segunda foto vemos una ampolla, una flictena, está sana, está completa, pero también vemos una zona alrededor eritematosa, probablemente también con mucho dolor. Y en la tercera foto ya vemos una ampolla rota, y si hiciéramos presión podríamos ver en algunas zonas el signo de Nikolsky. Ya en la cuarta foto, si ven, hay zonas de color blanco donde vendrían a ser quemaduras de tercer grado ya, directamente. Donde hay zonas rojizas o muy eritematosas, el paciente va a sentir dolor, pero en las zonas más blanquecinas o más oscuras, como en el centro, ya no. ¿Qué? El color apergaminado. Ajá, ya no siente el dolor. Entonces ahí estamos hablando de una quemadura de tercer grado. Bien, entonces, habíamos hablado que hay que tener en cuenta lo que sería la profundidad, que ya dijimos, qué capa de la piel está afectada. Ahora vamos a hablar de la extensión, ¿sí? Esta es una de las reglas que habíamos conocido más, por lo menos yo tenía como más en mi mente, que es la que más comúnmente utilizamos, pero hay que tener en cuenta que esta regla de los 9 se debe utilizar en pacientes mayores de 14 años o en adultos, ¿sí? En este caso se tienen en cuenta las localizaciones del cuerpo, sí, las localizaciones, según sea cabeza y cuello, tronco, espalda, extremidad superior, extremidad inferior o el área genital, ¿sí? Cada sector va a tener un porcentaje y si vemos el tronco, por ejemplo, tiene mayor porcentaje, hay que tener en cuenta que este porcentaje es de un lado y del otro. Entonces, anterior tenemos 18% y si tuviera la espalda quemada, sería otro 18%, ¿sí? Lo mismo, acá, extremidad superior dice 9%, pero recordemos que si tuviera los dos brazos quemados, hay que multiplicarlo por 2, ¿sí? Y dice 9% porque la zona anterior en total es 4,5. La zona posterior serían otros 4,5, entonces la extremidad superior completa sería un 9%, ¿sí? Me parece importante que cuando utilizamos este tipo de reglas y este tipo de escalas tengamos muy en cuenta eso, a qué hace referencia, si anterior solo, posterior solo o a ambas zonas y para poder hacer un cálculo correcto. La zona genital en este caso se cuenta como un 1%, ¿sí? En pediatría, en pacientes menores, pero también se puede usar para adultos, pero esta es una escala un poco más específica para niños. Tenemos en este caso también, tenemos en cuenta la zona, pero también la edad del niño. ¿Por qué? Porque los niños pequeños
tienen la zona de la cabeza más grande que los adultos. Entonces acá, por ejemplo, podemos ir viendo cómo a medida que avanzan en edad, disminuye el porcentaje de afectación en la cabeza. Por eso es que esta escala se considera más específica para los niños que la anterior, ¿sí? Porque en los niños tenemos mayor porcentaje en la cabeza y menor porcentaje en las extremidades que en los adultos, ¿sí? De igual manera, en esta escala siempre se habla por zona. Entonces, el tronco sería anterior 13%, posterior otros 13%, ¿sí? En este caso, tenemos que tener en cuenta eso también. Bien. Las escalas anteriores nos sirven por lo general si tenemos quemaduras extensas, ¿sí? Cuando tenemos quemaduras en parches o que son en lugares pequeños o que pueden llegar a ser bien regulares, podemos utilizar la escala de la mano. Así está descrita. Importante de esto es tener en cuenta que se cuenta la mano del niño, ¿sí? No es nuestra mano la que vamos a medir, es la mano del niño y se cuenta desde la muñeca hasta la punta de los dedos, ¿sí? Por eso en esta imagen dice que hablar solo de palma de la mano no sería adecuado, ¿sí? Entonces, una mano del niño equivaldría a un 1% de la superficie corporal quemada, ¿sí? Y también que se puede utilizar a cualquier edad. Hasta ahí hablamos de estas tres escalas para hablar de la extensión. Entonces ya vimos que tenemos que clasificarlas según la profundidad, según la extensión, y vamos a calcular la superficie corporal quemada en porcentajes. Y también es importante tener en cuenta la localización y sobre todo las localizaciones especiales que se le dicen por ser de mayor riesgo. Y tenemos la cara y el cuello, las manos y los pies, los genitales y la zona perineal o las zonas de flexión. Sí es súper importante que nos lo sepamos así como bien clarito y bien puntual, porque si están afectadas estas localizaciones especiales van a definir una conducta diferente, aunque la extensión no sea extensa, ¿sí? Bien, entonces, una vez que nosotros ya definimos la profundidad, la extensión y la localización de las lesiones, vamos a tener que estimar la gravedad de las quemaduras, ¿sí? Y en esto utilizamos el grupo de gravedad de Fortunato-Benign, que sale en el libro de la Sociedad Argentina de Pediatría del año 2020, y en este lo divide en 4 grupos, según la gravedad, ¿sí? Entonces vamos a tener las quemaduras que son de tipo A, pero que tienen una superficie corporal quemada hasta el 10%, la vamos a considerar del grupo 1, ¿sí? Entre el 11 y el 30% es del grupo 2, entre el 31 y el 60% el grupo 3, y más del 61% es el grupo 4, ¿sí? De tipo AB, que recordamos que eran las de segundo grado, si son hasta el 5% es del grupo 1, del 6 al 15 del grupo 2, del 16 a 40 del grupo 3 y más de 41 del grupo 4. Y las de tipo B, como está afectada en mayor profundidad las capas de la piel, ya tenemos 1%, hasta un 1% de quemadura, puede llegar a ser el grupo 1, del 2 al 5% del grupo 2, del 6 al 20% del grupo 3 y mayor al 21% del grupo 4. Y en esta tablita también nos muestra el riesgo de vida según el grupo al que pertenece, ¿sí? También menciona el libro el índice de Garcés, que nos divide en leves, moderadas, graves o críticas, y para calcularlo vamos a tener en cuenta un valor fijo que es 40 menos la edad del niño, y vamos a sumar según tenga porcentajes de quemadura de tipo A, porcentaje de quemadura de tipo AB y porcentaje de quemadura del tipo B, ¿sí? Particularmente creo que más práctico es calcular con los grupos de gravedad de Fortunato-Benign,
Y la idea de todo esto es que podamos hacerlo de una manera más práctica y rápida. En el caso de nosotros, si tenemos que derivar al paciente, poder describir en qué gravedad se encuentra. Y además, porque según estos grupos, vamos a definir los criterios de hospitalización, ¿sí? En la mayoría de los protocolos se habla de criterios de derivación a una unidad de quemados críticos, pero nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando un paciente ya necesite ser hospitalizado, ¿sí? Recordemos que acá en el Hospital Materno Infantil, quienes ven primero los quemados están cirugía, pero no son ellos quienes se encargan, ¿sí? Quemados lo ve aparte de cirugía plástica, pero en el caso de que hubiera que derivar a una unidad de cuidados de quemados, ellos tienen que derivar al Garrahan. Por eso queríamos hacer esa aclaración. En la mayoría de los protocolos van a leer criterios de derivación a unidad de cuidados quemados, pero nosotros tenemos que definir bien cuándo tenemos que hospitalizarlo, que sería mandarlo al hospital materno infantil. En este caso, nosotros, el grupo 1, por lo general, puede ser de manejo ambulatorio, excepto, de nuevo, si hay compromiso de zonas especiales, estas que estuvimos hablando, o es una quemadura eléctrica. ¿Por qué? Porque dijimos previamente que, por lo general, la quemadura eléctrica, el porcentaje de superficie corporal quemada, no va a darnos un indicativo del porcentaje del daño real, ¿sí? Los grupos 2 también pueden llegar a ser de manejo ambulatorio, excepto, de nuevo, si la quemadura es eléctrica, si están comprometidas las zonas especiales. Si las quemaduras son circunferenciales, significa que vienen rodeando ya sea el tórax o el abdomen, porque si es una quemadura circunferencial en tórax, por ejemplo, por el dolor probablemente esté afectada la mecánica respiratoria, ¿sí? En neonatos, por más que pertenezcan al grupo 2, se deriva. Si hay complicaciones locales, como infección, o generales, si sospechamos que esté el paciente en una sepsis o en un shock, hay que derivarlo, porque recordemos que estos grupos se definen según la extensión y según la profundidad nada más, ¿sí? Y si el paciente tiene una patología previa o la paciente está embarazada, ¿sí? Se deriva. Y el grupo 3 y el grupo 4, sin duda hay que derivarlo, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda o quieren que revisemos alguna de las escalas ya vistas? Bueno, vamos a continuar con lo que es el manejo y el tratamiento inicial. Primeramente es importante que sepamos que debemos realizar una evaluación y una estabilización inicial en el lugar del accidente, en el lugar de que ocurrió la quemadura. En el caso de las lesiones térmicas, lo que podemos hacer es, está recomendado hacer es el enfriamiento inmediato después de la quemadura. ¿Por qué? Porque esto limita, digamos, el área de la lesión y mejora la cicatrización. Después en las quemaduras, en las lesiones químicas, es muy importante retirar, digamos, completamente la ropa y realizar una irrigación con agua, que esto debe ser inmediato y profuso para eliminar el agente, digamos, por arrastre. En cuanto a las quemaduras eléctricas, debemos separar inmediatamente, separar al paciente del contacto eléctrico mediante un aislante y cortar el suministro eléctrico. ¿Qué es importante que sepamos? La hora en la que ocurrió, digamos, la quemadura, el mecanismo por el cual se produjo, si hubo un traumatismo o alguna exposición asociada, que hayan habido o no tóxicos implicados, posibilidad de una intoxicación por monóxido de carbono o cianhídrico, y algunos antecedentes que pueda tener patológicos del paciente, alergia y, muy importante, el estado vacuna del paciente. En cuanto al manejo hospitalario, es importante que establezcamos prioridades, las cuales serían encontrar las condiciones que amenazan la vida del paciente,
como pueden ser el compromiso de las vías respiratorias, la insuficiencia respiratoria, o que exista una circulación inadecuada. El reconocimiento rápido de esto nos permite, digamos, estabilizar a tiempo esto en urgencias. Ahí recordemos, chicos, que si bien nosotros generalmente vamos a estar en primer nivel de atención, puede pasar que nos encontremos en un hospital del interior y nos llegue un paciente quemado, por eso no solo quisimos abordarlo desde lo que podríamos hacer en un centro de salud, sino también si tenemos algunos otros medios. ¿Sí? Es importante, y sobre todo en estos casos, pensar si el paciente fue una quemadura eléctrica, que por lo general se producen por electrocución, puede generar un traumatismo asociado en el paciente. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la evaluación inicial que realizamos, contamos con el triángulo de evaluación pediátrica, que es el que se utiliza, digamos, en emergencias. ¿Qué es este triángulo? Este triángulo es algo que se debe realizar de forma rápida, es una herramienta que se utiliza a modo de lo que nosotros vemos y oímos en el paciente. Debe ser muy rápido y por eso lo llamamos inicial, en la que evaluamos la apariencia, la respiración y la circulación. De acuerdo a los que estén afectados, nosotros vamos a decidir, digamos, si se va a continuar con el triage o va directamente a una reanimación cardiorrespiratoria. Una reanimación es cuando, por ejemplo, el paciente va a tener afectadas estas tres partes. La apariencia, es decir, que vemos que tiene dificultad respiratoria, todo lo vamos a observar, la parte respiratoria, cómo se encuentra el tono de la piel, todas esas características, la respiración, todo lo que veamos y oigamos, o sea, no es todo rápido, y bueno, en cuanto a la circulación también, y de acuerdo a eso vamos a avanzar. Si solamente tenemos afectados dos de estos, vamos a continuar, pero si están afectados los tres, va directamente a, como lo dije, a una reanimación cardiopulmonar. De allí, bueno, el ABCD, que incluye la vía aérea, en donde nosotros debemos buscar, digamos, que una obstrucción, presencia de obstrucción, que es la primera causa de muerte durante la primera hora, por eso es muy importante. También debemos buscar evidencias de compromiso respiratorio, que puede darse cuando hay quemaduras faciales, también hollín en la boca o en la nariz, cuando hay taquipnea, estridor, difonía, un esputo carbonáceo o una alteración del sensorio. El manejo va a ser a través del oxígeno al 100%. El edema es importante que sepamos que es rápidamente progresivo, es por eso que ante la presencia de signos mínimos de obstrucción se debe intubar al paciente de forma precoz, y se recomienda que sea a través de tubos de un calibre mucho menor, digamos, al que corresponde para la edad del paciente. Y si nosotros sospechamos de una lesión cervical, se debe inmovilizar, digamos, al paciente. En cuanto a la respiración, debemos buscar si hay una interferencia en la ventilación o en la oxigenación. ¿Por qué? Porque esto disminuye el nivel de conciencia, por el humo inhalado también, o las toxinas, que pueden ser el monóxido de carbono o el cianhídrico, y puede tener también lesiones asociadas. Como decía mi compañera, las quemaduras cuando son circunferenciales en el tórax pueden desarrollar un compromiso respiratorio por la mecánica, dificultad en la mecánica respiratoria, por la disminución de la distensibilidad, digamos, de la pared torácica. Y el monitoreo lo hacemos con la pulsiometría y la capnometría. En cuanto a la circulación, debemos colocar, y es muy importante que se coloquen las vías venosas periféricas, y si es necesario, según el estado del paciente, la vía intraósea. Se debe evaluar cuidadosamente a todos los pacientes que tengan una circulación comprometida. ¿Cómo nos damos cuenta? Con una taquicardia explicada, una mala perfusión periférica, una hipotensión que presente el paciente, y detectar las lesiones, digamos, que puede presentar el paciente asociadas. También es importante que sepamos que en esta fase ya podemos iniciar una expansión en el paciente con la solución
salina, o bien la más adecuada es el Ringer lactato, a una dosis de 20 por miligramos por kilogramo, digamos, de peso. En este caso lo que está hablando Romy es en un caso de quemaduras graves, ¿no? Sobre todo en esto de la se realiza el cálculo de hidratación del paciente quemado. En pacientes graves, si el paciente está en shock, recordemos que las quemaduras graves pueden ser signos, pueden ser causas de shock hipovolémico. Si el paciente está en shock o sospechamos que está en shock hipovolémico, no calcularíamos, digamos, la hidratación con la fórmula del Galvez, donde se hacen 2 días, sino que iniciaríamos una expansión con suero salino o con Riger a 20 mililitros por kilo por dosis. Bien. En cuanto al estado neurológico, debemos observar si hay una disminución en el estado de conciencia, por hipoxia, por una hipotensión, la hipoglucemia, que son las causas, un traumatismo craneal concomitante a la quemadura, intoxicación por monóxido de carbono o cianhídrico. Debemos determinar la glucemia en el paciente y aplicar medidas para tratar posibles causas que hayan causado la disminución en el nivel de la conciencia. En cuanto a la exposición, debemos lavar la quemadura si aún no se hizo, que había mencionado que se debía hacer en el lugar, digamos, del accidente, retirar las ropas o joyas si tampoco se hizo, determinar la profundidad, la extensión y la gravedad en función de la superficie corporal total y la localización también, que es lo que habló Moni. En cuanto a la guía que debemos tener sobre la terapéutica, debemos tener en cuenta para una derivación o no, digamos. Esto nos va a guiar para realizar o no una derivación adecuada. Si se fijan, como decía antes, es importante que sí tengamos en cuenta las localizaciones especiales y a grandes rasgos la extensión de la quemadura, pero si ven, cuando vamos a calcular la extensión en porcentajes o vamos a poner a hacernos esos cálculos, es al final si es una quemadura grave. ¿Sí? Si es una quemadura grave, primero evaluamos todos los otros aspectos del paciente. Como digo, si sospechamos o el paciente tiene signos de shock hipovolémico, iniciamos la expansión con 20 mililitros por kilo por dosis. Y una vez que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, recién vamos a ponernos a calcular la extensión de las lesiones. ¿Sí? Algo a tener en cuenta que hablábamos hoy justamente en la urgencia pediátrica es el tema de retirar ropa y joyas. Sí es importante hacerlo, sobre todo cuando la quemadura es por líquidos calientes o por sustancias químicas, lo que habíamos hablado antes, pero sí tener en cuenta que a veces la ropa queda adherida a la piel, ¿sí? Entonces hay que cortarla. Incluso si a ustedes les parece que retirar la ropa va a generar más daño del que el paciente tiene, hasta que lo derivemos, podemos dejarlas y realizar un lavado, dejarlas y cubrir al paciente ya sea con sábanas que estén limpias, o si tenemos, no sé, un camisolín estéril, algo por el estilo, hasta que el paciente se traslade y el resto de quitar la ropa o la piel lo realizan acá quienes lo reciben de cirugía plástica, ¿sí? Pero sí hay que valorar si esto de retirar la ropa es adecuado o puede generar más daño, ¿sí? Bueno, en cuanto a las exploraciones complementarias que nosotros podemos realizar en estos pacientes, se encuentran el hemograma, el ionograma, una glucemia, urea, creatinina, pruebas de coagulación, gasometría y la evaluación de la carboximología. Probablemente estas pruebas, si estamos en el interior, vamos a pedir hemograma y nada más. Si el paciente está en urgencia, no la vamos a solicitar, claramente. A menos que consideremos que el paciente se va a quedar en nuestro hospital y no necesita que lo derivemos a una alta complejidad como el materno, bueno, lo pedimos, pero si no, si es una urgencia y hay que derivar al paciente, entonces se difiere esta parte, ¿sí?
Bueno, acá vuelvo a mencionar lo que hablábamos del tratamiento inicial, que era el lavado de la quemadura con suero salino y clorexidina. Se debe realizar una cura oclusiva con sulfadiazina, argéntica al 1%. Podemos utilizar analgesia en el caso de dolor, con metamizol o tramadol. Es importante la profilaxis antitetánica. Queremos preguntar si se puede en el momento indagar si el paciente cuenta con la vacuna antitetánica y en el caso que no, bueno, indicarla. En cuanto a quemaduras graves, debemos mantener una vía aérea permeable y, si es posible, hacer 2 canalizaciones venosas para la infusión de líquidos endovenosos, que es muy importante. Y si es necesario usar analgésicos, podemos utilizar la meperidina o bien la morfina. En cuanto a la reposición hidroelectrolítica, existen fórmulas de hidratación. La utilizamos en pacientes con quemaduras menores al 10%, en pacientes que tienen quemaduras menores del 10%, se puede optar por una rehidratación por vía oral. Sin embargo, cuando es mayor al 10%, se necesita rehidratar por vía endovenosa. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza? Nosotros utilizamos acá la de Galveston, que esta fórmula estima, digamos, según la superficie, ¿no? La superficie corporal y la superficie corporal total y la quemada. Esta se divide en 2 días, está programada para la rehidratación en 2 días, en donde en el primer día se calcula la fórmula, no sé si Moni la maneja mejor. El primer día lo que dice acá es que se calculan 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total del paciente, más 5 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Para utilizar esta fórmula, entonces, vamos a tener que calcular primero la superficie corporal total del paciente, que no la pusimos ahí, pero es el peso del paciente por 4 más 7, dividido el peso del paciente más 90, ¿sí? Entonces, primero calculamos la superficie corporal total del paciente y a eso lo multiplicamos por 20 mililitros. Vamos a tener que sumarle a eso, vamos a sacar en metro cuadrado la superficie corporal quemada. Recordemos que todas las tablas que yo les estuve mencionando calculamos en porcentajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una superficie corporal, me sale 1,8, tengo que calcular de ese 1,8 cuánto es mi 15% que yo calculé que estaba quemado. No sé si se entiende, o quieren que lo haga, ya lo escribo en una pantalla. A ver. ¿Otra? En el pizarrón. Bueno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa 20 kilos, ¿sí? El cálculo de la superficie corporal total es el peso, o sea, 20 por 4, ¿sí? Más 7, dividido el peso más 90. ¿Cuánto sale por acá? 87 el primero. 87 Sí. más 7, Más 7 dividido 110. 0,7. 0,7. Esto es la superficie corporal total en metros cuadrados. ¿Sí? Ahora, suponiendo que mi paciente de 20 kilos, yo me fijé y por todo lo que vi, tiene quemado un 15% del cuerpo. Entonces, yo digo, 0,7 metros cuadrados es su superficie total de su cuerpo. Sería el 100%. El 15%, que es lo que él tiene quemado, ¿cuántos metros cuadrados son? 15 por 0,7. 0,105. Bien, sí, 0,105. Sí. 0,1 metros cuadrados de superficie corporal quemada. ¿Sí? Entonces, ahora
así, teniendo estos dos datos, voy a hacer 2000 por la superficie corporal total más 5000 por 0,1 metro cuadrado, que es la superficie corporal quemada. 1900. 1900. Estos son 1900 mililitros, porque acordémonos, En el primer día. estos son en el primer día en total. Ahora, lo que dice la teoría es, estos 1900 mililitros los vamos a pasar. En las primeras 8 horas tienen que pasar la mitad. O sea, 800 mililitros tienen que pasar en las primeras 8 horas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que es desde la hora cero. La hora cero significa desde el momento que se quemó. Probablemente nosotros lo veamos al paciente un tiempo después de que se haya quemado, ¿sí? A veces antes y a veces mucho tiempo después. Entonces sí es importante que cuando nosotros hacemos la indicación de este tipo de hidratación tengamos en cuenta a qué hora se quemó. Entonces yo digo, si lo tengo que pasar en las primeras 8 horas, el paciente se quemó a las 10 de la mañana. ¿Sí? Primeras 8 horas sería hasta las 6 de la tarde. O sea, yo hasta las 6 de la tarde tengo que pasar 800 mililitros. ¿Sí? Y según eso, suponiendo que son las 12 de la mañana, yo tengo que calcular que estos 800 que le calculé a las 12 tienen que pasar entre las 12 y las 6 de la tarde. No le pongo el botón más rápido. Le ponemos claro, probablemente que si lo hubiéramos visto a las 10 de la mañana. ¿Sí? En 6 horas. Claro, en 6 horas. Entonces vamos a dividir esos 800 dividido 6 y nos va a quedar en mililitros por hora. ¿Sí? Y así se indica la hidratación. ¿Se entendió? Sí, Genial. Bueno, el segundo día, ahora que ya entendimos cómo calcular el primer día, en el segundo día vamos a tener en cuenta los mismos datos, pero la cantidad de líquidos disminuye un poco porque hacemos 1500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total más 3750 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada. ¿Sí? Cambia la cantidad de mililitros, pero seguimos haciendo el mismo cálculo. Y en este segundo día, el goteo se tiene que mantener igual durante las 24 horas. ¿Sí? En el primer día vamos a pasar la primera parte, o sea, el 50% de los líquidos en las primeras 8 horas, el resto de los 50% en las 16 horas restantes. ¿Sí? Nos parece importante que se entienda esto porque esto es algo que sí podemos ir haciendo en el interior. ¿Sí? Es un paciente que puede esperar una derivación, pero la necesita. ¿Sí? Recordemos que es un paciente que está en shock. Hay que coordinar la derivación aérea si es necesario, porque el paciente tiene que venir. ¿Sí? Bien. Bueno, bueno, entonces, bueno, ya como dijo mi compañera, el goteo debe ser durante las 24 horas. Puede disminuirse si el paciente ya comienza con una ingesta oral o bien parenteral, y se puede utilizar solución fisiológica. En la etapa de la posreanimación, si hay una hipoalbuminemia intensa, es decir, que sea menor a 2 gramos por litro, y el paciente se encuentra en un shock que es refractario, se puede utilizar una albúmina complementaria a 1 gramo por kilo en periodos cortos, es decir, dentro de 48 horas. Y es importante recalcar que si bien se utiliza, digamos, este plan, las necesidades reales van a ser, digamos, reajustadas a través de un control clínico que incluye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la diuresis. Y la principal es la diuresis del paciente y laboratorios como puede ser, bueno, evaluar el déficit de base o de lactato. En cuanto a la analgesia que podemos utilizar en las quemaduras menores, se puede usar el paracetamol, ya sea por vía oral o vía endovenosa, a una dosis de 15 miligramos por kilo dosis. O bien también otra opción es el metamizol a 20 miligramos kilogramos dosis. Si avanzamos ya a una quemadura moderada o grave,
Las opciones serían el cloruro de mórfico a 0,1 miligramos kilogramos dosis, endovenoso o bien puede ser administrado subcutáneo, si tenemos estabilidad hemodinámica. O bien otra de las opciones es el fentanilo a una dosis de 1 a 2 microgramos, kilogramos dosis. Esto vía endovenosa. En cuanto a los procedimientos invasivos, ya podemos utilizar la ketamina. La ketamina a una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo, que es muy recomendada y es de elección porque tiene un efecto analgésico, doble efecto. Es analgésico y a la vez es sedante, y tiene un muy buen perfil de seguridad, digamos, en la utilización en niños. Bien, hasta ahí chicos es súper importante que las quemaduras que consideramos graves hidraten y analgesen, ¿sí? Como les digo, si el lavado no lo pudieron hacer, si no le pudieron hacer la debridación de tejido, pero el paciente no puede derivarse si no le hicieron hidratación y analgesia, ¿sí? Las quemaduras duelen un montón y por más que el paciente tenga una quemadura grave, probablemente haya zona donde tenga quemaduras de tipo A o de primer grado y en gran extensión y duele mucho, ¿sí? Entonces, shock por dolor. entonces, probablemente veamos un paciente taquicárdico y entonces sí tenemos que tener otros signos en cuenta para saber si está en un shock hipovolémico, por ejemplo, el paciente no orina, ¿sí? Si el paciente no orina, si tiene una tensión arterial baja, bueno, sospechamos que está en un shock hipovolémico. Pero si el paciente está taquicárdico solamente, probablemente sea por dolor, ¿sí? Entonces, hidratamos y analgesia sí o sí. Y eso estemos donde estemos, digamos, porque se puede hacer analgesia con dipirona. El paciente le puede doler mucho más que la dipirona y por eso hablábamos que en quemaduras graves lo ideal sería usar la morfina en dosis bajitas. Pero si no contamos con morfina, mínimo y por lo menos podemos ir haciendo una dipirona. Si tuviéramos, y muchas gracias a Dios, ketorolac, se puede usar ketorolac, ¿sí? Bien. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento de lo que son las quemaduras menores a través de un tratamiento tópico, que quizás son las que nosotros manejemos más. Estas son las que afectan a la epidermis y a la dermis superficial, como ya habíamos clasificado con Moni, y donde hay una afectación menor al 5% de la superficie corporal quemada, digamos, está afectada en el niño. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, retirar la ropa o el material, digamos, que esté cubriendo la quemadura, limpiar y enfriar la zona con solución fisiológica o clorexidina al 5% de forma abundante, que ya hemos dicho de que lo que hace el enfriamiento es evitar, digamos, una mayor extensión, digamos, y también analgesia, porque alivia, ahí menciona alivia el dolor y también, bueno, evita, digamos, que se afecte más profundamente. Si hay una presencia de flictemas intactos, debemos dejarlos, no tocarlos, porque esto va a permitir una curación en un ambiente más estéril y va a proteger a la dermis subyacente. Utilizamos las curas oclusivas, que son a través de un tul graso que tiene cremas, digamos, antibióticas. Luego de esto nosotros lo que hacemos es cubrir la quemadura con un vendaje ligero que no sea compresivo, que es muy importante eso. También tenemos curas expositivas, que es decir, a través del lavado y dejar, digamos, secar al aire libre. Las curas expositivas serían todas las zonas que nombró Moni, que serían la zona de los pliegues, la zona inguinal, que es importante, es diferente, digamos, el trato. Se pueden utilizar, digamos, antimicrobianos tópicos, que estos van a ser el pilar, digamos, del tratamiento en este tipo de quemaduras. Bueno, voy a mencionar algunas de las que se utiliza, como puede ser la sulfadiazina argéntica, que no es irritante, que no tiene muchos efectos adversos,
El único que puede existir, digamos, en los primeros 3 días es una leucopenia transitoria, que es importante que sepamos en las reacciones adversas que nos podemos encontrar. Y lo mencioné primero porque es el más utilizado en las urgencias, está disponible en crema, y por este tipo de presentación minimiza la pérdida de calor y la evaporación del agua. No sé si... Recordemos que ese es el Plaxus. El Plaxus, eso le quería decir, digamos, por eso Romy menciona que lo menciona primero porque es el más utilizado, es el Plaxus. Sí. Bueno, y acá menciona que está contraindicado, y bueno, lo nombramos porque nunca sabemos, digamos, que podemos encontrar un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga una deficiencia de la glucosa 6-fosfato, en ese paciente estaría contraindicado. En cuanto a otras opciones, tenemos el nitrato de plata, que se usa mucho menos porque causa anomalías hidroelectrolíticas y además también tiene en la piel. Y también la ropa, por ende, y bueno, lo utilizamos menos, pero también es una opción que tenemos que tener en cuenta. También existen apósitos que no se utilizan mucho menos porque son más de elevado valor, digamos. Entonces, pero debemos conocer que existen, por ejemplo, el Acticoat, que lo que hace es liberar lentamente iones de plata y con eso permite que esté, digamos, sobre la piel por 3 días. Pero como ya mencioné, tiene un precio muy elevado. Otra de las opciones es la nitrofurazona o la iodopovidona, que es muy frecuente que la tengamos, digamos, disponible, digamos, sin embargo, no es muy usada, pero sí, es importante que sepamos que también se puede utilizar. Y bueno, las cremas antimicrobianas, bueno, es importante que sean renovadas, digamos, en el centro de salud cada 24 horas, es decir, un control de la quemadura. O sea que el paciente tiene que ir todos los días a hacerse la curación al centro de salud. Las gasas furacinadas. Esa es la nitrofurazona, que dice Romy que sí, sí se recomienda. Lo que no suele haber es la nitrofurazona en sí sola, digamos, Sí. pero algunos lugares tienen gasa nitrofuracinada. Se puede usar. En el laboratorio del Ministerio de Salud. Claro. La nitrofurazona en pote grande o en chiquitas, digamos. Bien. Y de ahí se arman en los centros de salud las gasas. Las gasas furacinadas. Así que sí, esa sí se puede usar. Bueno, y mencioné todo como les dije, porque uno no sabemos en qué contexto nos podemos encontrar y bueno, tener en cuenta todas las opciones. En cuanto a los antimicrobianos sistémicos, es decir, los antibióticos, no suelen, digamos, recomendarse de manera profiláctica. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es hacer una selección de la flora, digamos, y a la vez aumentar la resistencia, digamos, de los gérmenes en la piel. ¿Cuándo lo indicamos? Cuando haya una sospecha de sepsis o bien haya un sobrecrecimiento bacteriano sobre la quemadura. Y bueno, menciono acá lo que son los organismos que podemos encontrar más frecuentemente involucrados, digamos, en una complicación de la quemadura, que puede ser la Pseudomonas aeruginosa, tenemos el Staphylococcus aureus, especies de Enterococcus y los bacilos gram negativos, la Candida albicans y el Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Bien, entonces es importante esto último que habló Romy, que queríamos que quede como en las quemaduras menores, recordar, lavar con solución fisiológica o con clorexidina. Si la ampolla está sana, no se rompe, eso es súper importante, si la ampolla está sana, no se rompe, se deja y que se rompa sola. Si la ampolla se rompió, sí hay que sacar ese tejido que quedó, ¿sí? Y lavamos y podemos cubrir según la zona o no la quemadura, ¿sí? Y esta cobertura se debe hacer con gasas y ponemos previamente el Plaxul o la nitrofurazona, ¿sí? Que es lo que más vamos a tener a disposición. Y también es importante que digamos que las curaciones se hacen diarias, ¿sí? Y no se indican antibióticos. Por las dudas, no se indican antibióticos. A menos que veamos
signos de infección en la quemadura, podemos llegar a indicar un antibiótico, pero si no, no. ¿Sí? Sí. Y otro detalle también creo que lo pasamos en otra diapositiva de que se utiliza el primer lactato, pero también es importante que sepamos que lo que es las soluciones destrozadas no, porque puede perpetuar la hipoluminemia. Entonces, bueno, es importante que sepamos y lo tengamos en cuenta. Cuando hacemos el cálculo de reposición líquida de Galveston, con Ringer lactato sería lo ideal. Si no hay, se puede usar solución fisiológica, pero no dextrosa. ¿Sí? Bien, bueno. Hasta aquí con la presentación. Espero que haya sido lo más claro posible. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta? Las localizaciones a tener en cuenta. Y sí dimos un poco esto de teoría, de cómo hacemos el cálculo, cómo lo presentamos, porque a la hora de derivar también es importante que nosotros sepamos valorar un paciente, ¿sí? Un paciente quemado, que veamos que esté clínicamente estable, y de ahí sepamos cuánto de superficie corporal tiene y por qué lo estamos derivando, ¿sí? Y en el caso de que no fuera necesario derivarlo y tengamos que hacerlo de manejo ambulatorio, podamos indicar una curación adecuada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. En las indicaciones, o sea, de poner una quemadura menor, en cuanto a la ropa, casi siempre las mamás te preguntan el uso de la ropa con respecto a las gasas. ¿Tiene alguna indicación en especial o puede ser cualquiera? No, no tiene ninguna indicación, pero siempre y cuando esté bien cubierta la quemadura. Si dejamos una quemadura sin cubrir, la idea es eso, que seque al aire libre y que no tenga zonas de roce con la ropa. Bien. ¿Sí? ¿Sería siempre la limpieza y colocar Laxul o se tiene que variar? Porque también es la otra creencia de que inicia el primer día con Laxul y después discontinuar. No hace falta descontinuarlo, digamos. O sea, no hay una indicación ni una recomendación que diga que tengo que hacer 2 días de Plaxul y después cambiarlo, o 2 días de Plaxul y después ya no. Y el lavado de la herida con solución fisiológica o clorexidina. Jabón no. No, después. En el caso de que fuera una quemadura muy chiquitita que no necesita curación, esto sería, por ejemplo, la primera imagen que vimos. De la manito roja. Sí. Esa manito no necesita ni siquiera curación, ¿sí? O sea, en sí curación no. Quizás podés ponerle Plaxul porque está frío, porque calma un poco la sensación de dolor, pero no haría falta que vaya todos los días al centro de salud a hacerse una curación, ¿sí? El resto de las quemaduras sí. Tendríamos que colocar Plaxul, todas las curaciones, hasta que se está. También es muy importante lo del tema de las ampollas, porque yo he visto de que vienen con las ampollas y las quieren debridar, las debridan. También ya tiene indicación de debridarla, pero cuando estás en un lugar estéril, digamos. Claro, o sea. Ahí sí la rompemos. O sea, nosotros no la vamos a romper. Si decidimos, sí la podemos romper en el centro de salud y desinfectarla, porque si no se empieza a contaminar. Pero bueno, es como para decirle a las madres, a ellos, que no la rompan porque no la van a limpiar. Claro, en realidad la recomendación dice eso, que se rompen en un campo, en un lugar estéril, o sea, con cuidado. Pero esto siempre tengan en cuenta porque son muy frecuentes este tipo de quemaduras con ampollas. Lo primero que hacen la mamá es con una aguja de coser y rompen la ampolla. Entonces hay que decirle siempre que no la rompan, hasta que lo consulten y ahí en la consulta ya se ve. Se valorará. Se valora, sí. Pero eso es bien frecuente, ¿sí? Son muy frecuentes en niños las quemaduras cuando se vuelcan las ampollas con agua caliente, ¿sí? Entonces esto es bien frecuente en pediatría, las quemaduras son muy frecuentes, o bien tienen que saber valorarlas. Cocinan con los niños en brazos, también Sí, bien. ¿Alguna duda? Y otra cosa también para educar a las familias, más allá de romper o no la ampollita, es que no le pongan otros compuestos, porque por ahí le ponen dentrífico no está recomendado. No está recomendado. La papa, el pimentón también era por ahí por la herida o por las quemaduras. Sí, eso tengan en cuenta porque lo primero que hacen en la casa es ponerle, tienen que saber que le tienen que poner agua fría y no romperlas y llevarlas al control.
Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta a la gente que está en el chat? Recordemos que este y todos los Ateneos quedan grabados y van a subirse en nuestra página de YouTube. Aquí dejamos las redes sociales. Por sugerencias o comentarios también nos pueden escribir en las redes sociales o en el mail. Y si no, bueno, nos vemos el jueves que viene a las 12 del mediodía. El tema ya lo vamos a estar publicando también. Así que, bueno, hasta aquí con el Ateneo de hoy. Nos encontramos el jueves que viene.